Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Ricola. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte, como siempre decimos, nos acompañan profesionales que nos iluminan en alguno de los conocimientos. En este caso vamos a hablar de salud mental con Graciano Fernández, quien nos va a abrir un mundo cuanto menos complejo, cuanto menos desconocido, pero que cada día se oye más y del que cada día se habla más, a pesar de que durante mucho tiempo lo evitamos. Graciano Fernández es médico especializado en psiquiatría, trabaja en el Hospital de Mieres y además tiene una clínica privada, sea en Mieres que en Oviedo. Lo primero de todo, con este palmarés iba a decir, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, porque me imagino que no será fácil organizar todo ese trabajo. Ante todo, muchísimas gracias a ti, Carmen, por contar conmigo para esta charla. Espero que nos entretengamos un rato hablando de todo lo que tú quieras y de lo que a mí se me ocurra o de lo que podamos aportar a quien nos escucha sobre este tema. Así que cuando quieras. Pues vamos a empezar hablando, porque como decía en la presentación, antiguamente no se hablaba casi de salud mental y hoy en día, quien más, quien menos, tiene en su mesita algún libro, oye en la radio alguna entrevista como puede ser esta, o tiene una conversación que antiguamente era bastante difícil de tener, que es como he ido al psiquiatra o he ido al psicólogo. Quería preguntarte, iniciar esta entrevista preguntando si cada vez vemos más casos de problemas de salud mental o cada vez se habla más. O bien, por ejemplo, ansiedad, que creo que es el tema que más tenemos cerca. ¿Os encontráis con más casos de ansiedad en clínica o se diagnostica más la ansiedad? Bueno, si me voy un poco hacia atrás en el planteamiento de tu cuestión, podría decirte que efectivamente las cosas han cambiado muchísimo. Hace años ir al psiquiatra era casi sinónimo de estar loco. Eso te lo decía la gente, no es algo que diga yo, sino que... Y el tema es que a día de hoy, muchísimos años después de esta época, que yo llevo 30 años trabajando en esto, todavía hay gente que viene a la consulta casi forzada por su pareja, por sus hijos o por sus padres, y sus acompañantes te dicen es que no quiere venir o no quería venir porque tiene miedo a que pensemos que está loco o a que alguien piense que está loco, ¿no? Evidentemente, para nada es así. La gente sufre, eso es indiscutible, siempre ha sufrido, seguimos sufriendo y seguiremos sufriendo, unos por unas cosas, otros por otras. El problema es cuando ese sufrimiento sobrepasa un límite y hace que algo pase en ti, en tu mente, en tu organismo, porque muchas cosas que pasan en la mente repercuten en aspectos físicos en nuestro organismo, nos provocan un malestar que a su vez limita nuestra vida y dejamos de hacer cosas que habitualmente hacíamos sin ningún problema. Ahí es cuando aparece la ansiedad, la depresión o determinadas enfermedades. ¿Hay más patología? Casi con seguridad, hay más población. Con lo cual, si antes había 100.000 habitantes en una población y ahora hay 200.000, pues la probabilidad de que la ansiedad haya aumentado es indiscutible. No tanto en porcentaje de personas como en números totales. ¿Se diagnostica más? Indudable. Evidente. Si hace 20 años, pues no sé decirte cuántas personas podían ir al psiquiatra en una semana, y ahora van muchísimas más, evidentemente se diagnostica muchísimo más. El tema va por ahí, ¿no? Hay más sufrimiento, hay más conflicto, hay más estrés en el entorno en el que vivimos y esto genera malestar de un tipo o de otro. Evidentemente, a veces es difícil de entender, pero todas estas cosas pasan porque hay una alteración química en el sistema nervioso o en el cerebro y eso es lo que determina nuestra alteración. A mucha gente le cuesta entenderlo. A mí en su momento hasta me costaba también, ¿no? Pensar cómo unos receptores en el cerebro se alteraban, la serotonina, la dopamina. Claro, cuando lo estudias y ves los casos dices, no, eso está claro. Y más cuando empiezas a tratarlos
Y evidentemente si los tratas con fármacos, te das cuenta que esos fármacos que efectivamente actúan sobre esos neurotransmisores provocan una mejoría en la sintomatología del paciente, con lo cual blanco y en botella, ¿no? Hay muchas otras cosas que no necesitan fármacos para ser tratadas o incluso para ser curadas, por supuesto, pero bueno, porque al final toda actuación sobre el individuo genera una modificación en sus hormonas, en sus neurotransmisores, que te lo genera un abrazo, sin más. O sea, el que te den un abrazo puede generar un aumento en cualquier sustancia en el organismo que va a hacer que tú estés mejor, más tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, el deporte, que tanto se habla de la mejora de nuestra salud mental con el deporte, ¿es cierto que mejora esta segregación de estas sustancias? El deporte mejora, indiscutible, o sea, es muy poco habitual que a alguien que esté mal tú no le digas que haga ejercicio, ¿vale? Ejercicio supone, en general, salir, tomar aire, moverse. Hay una parte de la población que tiende a la inmovilidad casi de fábrica, digamos. El deporte creo que es básico, pero tampoco es la panacea, y hay mucha gente que hace deporte y con nombres y apellidos te podría sacar la lista de personas que hacen bastante deporte de élite, y incluso tienen depresión o ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo. Ahora en redes hay una persona que se dedica al deporte, que hace bastantes vídeos y tal, y explica su trastorno obsesivo-compulsivo, y es de libro. O sea, y yo lo veo en personas que hacen deporte y en personas que no hacen nada de deporte. Esto de antes de salir de casa tengo que darle al interruptor de la luz 20 veces porque si no creo que me va a pasar algo malo, o tengo que pasar por debajo de la farola número 3. Bueno, la película de Jack Nicholson. Sí. No recuerdo cómo se llama, es malísima. En inglés es Adult Gets, pero en español... Es que no recuerdo. No me acuerdo. No recuerdo, pero es cierto, es eso. ¿Mejor imposible? Mejor Sí, imposible. Sí, y mira que me gusta el cine. A mí me encanta el cine, pero tengo un problema, que es que nunca me acuerdo de la... Mira, esto se podría estudiar también, de los títulos, pero peor aún, últimamente leo mucho, y bueno, leo mucho ahora mismo, no lo puedo decir, en comparación con la media, leo mucho, y en comparación con tal, veo bastantes películas, y se me olvidan. ¿Puede ser que estemos, por culpa de las pantallas, teniendo menos retención de temas? Porque luego de cosas del trabajo sí me acuerdo, pero es cierto que cada vez veo una serie y a la semana siguiente intento contarla y me acuerdo de muy pocas cosas, cuando antiguamente te podía contar con pelos y señales, por ejemplo, películas que he visto hace... Claro. Te iba a decir, tú eres bastante más joven que yo, entonces me consuela que me digas que tienes problemas para recordar eso, porque, reitero, me apasiona el cine desde niño, ¿no? Pero increíble. Y ahora, a veces me preocupa que de repente no me acuerdo del nombre de no sé qué actriz, que antes me sabía los de todos y todas de la película, y cuándo ganó el Oscar y cuál ganó el Oscar a la mejor actriz en 1978, y ahora me cuesta. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos una saturación de información por todos los lados que no podemos con ella. Estamos todo el día dando vueltas en la cabeza las cosas. Esto es otro de los grandes... Bueno, estamos hablando de cosas que hemos empezado por un tema y saltamos a otro. Uno de los grandes males que yo veo ahora como síntoma en la consulta es, dicho así vulgarmente, mi cabeza no para de dar vueltas. Es que es cierto, porque estamos continuamente... que va relacionado con lo que decíamos de la falta de memoria. Tú coges el móvil y en 2 segundos, de hecho ahora hay un meme muy simpático que es que cuando tienes falta de atención y es como que estás yendo a avisar a alguien, a enseñarle un vídeo y te das cuenta que está desmayado y lo que ibas a hacer era llamar por teléfono a la ambulancia, ¿no? Pero que tú coges el móvil y en un segundo ves que te llegó un mail, que te llegó un aviso del banco, que te llegó no sé cuánto, y entonces no focalizamos y estás continuamente como la sensación de que te olvidas algo continua, ¿no? Que yo creo que eso obviamente tiene que derivar en lo que decías, en que en consulta te digan tengo como la lavadora encendida o la campana extractora. La hiperestimulación, la sobreinformación. Entonces, yo una de las primeras cosas que hago en la consulta cuando tengo al paciente enfrente por primera vez es preguntarle o pedirle que se defina como en cuanto a los caracteres de personalidad, ¿no? que él considera que tiene o bueno, que tenía, porque evidentemente cuando viene a la consulta que está mal, gran parte de esa forma de ser que tenían ha cambiado. Pues a lo mejor gente que te dice yo era muy sociable, era muy alegre y ahora no tengo ganas de ver a nadie, no sé qué. Bueno, pues una de las cosas que pregunto en cuanto a su forma de ser es, tú eres una persona muy caviladora, eras una persona muy caviladora, y
yo creo que un 80% de la gente, venga por la patología que venga, te dice que su cabeza no para de dar vueltas. Y cuando están mal, o sea, es un sufrimiento que eso se convierte en... Yo a veces, o sea, el paciente, yo a veces le pido a mi cabeza que pare y no para. Porque es que el paciente no la puede parar. Por más que quiera, cuando te dicen, esfuérzate, no sé qué. Vale, si hay determinadas cosas que puedes hacer para que tu cabeza no te sobrepase de esa manera. Pero la mayor parte de las veces es imposible. Cuando tienes la cabeza como la lavadora centrifugando, bajar ese ritmo de revoluciones es muy complicado. Entonces ahí es donde dices, pues o la química o la química. Muchas veces los psicólogos que hacen un trabajo fantástico, esa famosa guerra, que yo creo que antes era mucho mayor que ahora entre los psiquiatras y los psicólogos. Yo soy pro psicólogos absolutamente, pero muchas veces son ellos los que me dicen, por favor, te mando a este paciente porque necesito que me lo calme, se calme su cabeza, porque si no, no puedo hacer nada con él. Claro. Entonces se lo calmas un poco, ya lo devuelves y ya esa persona hace su trabajo con el paciente de maravilla, muchísimo mejor. Mira, hablando de la calma y ya colocando la calma, en esta mi palabra pregunta, favorita. es compleja la calma y sobre todo lo vemos en la etapa infantil y cómo esta puede afectar al futuro. Ahora cada vez más, como decía al inicio, vemos muchísimos libros de autoayuda, los que hablan de la importancia de la infancia, ¿no? Cómo afecta a patologías que tenemos a posteriori, pues eso, desde una ansiedad hasta, bueno, hay múltiples teorías, los pro-Freud, no los pro-Freud, los psicoanalistas, los cognitivo-conductuales y un largo etcétera. Pero ¿cuánto influye en nuestra cabeza o cuánto afecta a nuestro desarrollo cerebral la infancia? O sea, cómo nuestro comportamiento de la infancia influye en esa centrifugadora encendida. Y luego, por otro lado, y te la uno para que puedas explicar todo en conjunto, cómo estamos en este momento en el que, como decías, estamos sobreexpuestos a información, vamos a la carrera como pollos sin cabeza, estamos influyendo en los niños, en estresar a los niños. Somos una sociedad, decían, obesogénica, pero somos también, no sé cómo se dice el equivalente en estrés, pero sin duda es estresogénica. Estresógena. Estresógena, vamos. Esa es mi pregunta, porque creo que los niños hoy en día viven como adultos en cuanto a ritmos. Evidentemente, desde el momento en que un niño de 7 años tiene un móvil, desde mi punto de vista, eso no es tratarle como un niño, eso ya es... El móvil es una cosa que debería ser de adultos, adolescentes ya para arriba, ¿no? La infancia es la etapa fundamental del desarrollo del sistema nervioso. Entonces, si ahí vas metiendo factores que van alterando esa maduración, esa modulación de ese sistema nervioso, de esa forma de ser, las alteraciones en el carácter, los trastornos de la personalidad se desarrollan fundamentalmente adolescencia, juventud, pero hay una base previa que es fundamental, o que sería fundamental que cuidáramos lo máximo posible. ¿Que los padres vivimos ahora muchísimo más estresados que antes? Pues probablemente, pero también entonces vivían con estrés. Que ahora hay muchísimos más niños con problemas que antes, indiscutible. Que también psiquiatrizamos muchísimo las cosas que les pasan a los niños, indiscutible. Que los niños sufren mucho, indiscutible. Ahora, pregunta, ¿por qué sufren tanto los niños? Pues porque probablemente generamos una serie de necesidades en ellos, en parte por imitación, que al final terminan generando frustración. Y uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la baja tolerancia a la frustración. Es uno de los grandes males que vemos en adolescentes, en jóvenes, pero que estamos empezando a ver sorprendentemente en gente de 40 años, de 50 años, que dices, pero si a los 50 no tolera esa frustración y tiene esta reacción ante una propuesta que yo le hago, o que le hace su jefe, o la vida en determinado momento te pone en una situación en la que de repente tenías una serie de cosas y las has perdido y no lo toleras, y entonces o te quieres morir o te comportas de una forma más agresiva con los que están alrededor tuyo. El tema de la frustración y de la tolerancia a la frustración es un como síntoma, en los últimos tiempos es una de las cosas que más vemos. Y todo esto viene de una infancia y una adolescencia en la que
bueno, pues cada vez hay más cosas que no son como deberían de ser. Complica todo el tema de la educación, los profesores, mi admiración absoluta hacia el profesorado, porque de verdad lo tienen complicadísimo. Claro, la importancia de poner límites, obviamente, con medida en los niños. Yo no hablo de que un profesor tenga que hacer como doña Maruja, una profesora que yo tuve en tercero de EGB, que yo soy de la EGB, que, atención, y esto es real, no es una fantasía, yo la he visto a algunos compañeros míos en clase ponerles de rodillas, cara a la pared, con los brazos en cruz y libros encima de las manos. Sí, como te hablo de los años 70. Vamos, eso acaba en la cárcel el profesor, ahora sí lo hace. Pero de ahí a que no puedas prácticamente ponerle ningún tipo de límite al niño, entre otras cosas, porque te la juegas a que venga el padre a la salida y te la arme. Pero, ¿sabes qué pasa, Carmen? Que al fin, si yo te tuviera que hacer al final de esta entrevista un resumen en 3 palabras, una de las que te diría es la relatividad de todo, la relatividad. O sea, relatividad para todo, porque mi madre era profesora, ya no está, y yo recuerdo, porque en los primeros años en los que yo estudiaba, primero de GB, segundo de GB, yo iba al mismo colegio en el que ella daba clase, y yo he visto cómo le pinchaban las ruedas del coche. Y estamos hablando de los años 70, principios de los 60, principios de los 70. O sea que también en aquellos tiempos había personas, alumnos, padres o no se sabe quién, pero que tenía que ver en relación con aquel alumno al que a lo mejor había suspendido o había castigado de alguna forma, y evidentemente quien fuera, pues te rajó el coche. Sí, eso lo he visto yo. O sea, que rebeldes ya habían aquello. Siempre, hombre, vamos, eso... Pero sí es verdad, claro. Volviendo al tema de la gestión de la frustración, que quizás porque esta generación, que ahora tiene pues eso, 40, 50, no vivió tampoco yo creo que la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, no se pudo permitir no tener gestión de la frustración, porque vivieron otras épocas, ¿no? Con más necesidades, que también, en cierto modo, te hace valorar más las cosas. Hoy en día, uno de los males, y esto me permito la licencia de dar mi opinión, pero que tenemos, es que no tenemos gratitud de nada. O sea, el mero hecho de despertarnos por la mañana y estar respirando, cuando trabajas eso, esa, yo digo, cura de humildad, porque no deja de ser más que eso. Obviamente, estoy exceptuando todas las enfermedades endógenas que podemos desarrollar y todo lo que esa parte que tú trabajas desde tu despacho. Hablando de personas sanas, o sea, de personas con nuestro simpático y parasimpático equilibrados, que todos los días no trabajamos el decir, pues mira qué suerte tengo, un boli con el que escribir un trabajo, que igual no es el que más me gusta, pero es mi trabajo, familia, casa, y en ocasiones, pues eso, lo que decías, nos hemos creado tales expectativas, entre otras muchas cosas, por el acceso a la información que tenemos hoy en día, que parece que si no estás en las Maldivas y no luces un coche de quién sabe qué, no eres nadie. Y entonces yo creo que este mensaje mandado una y otra vez acaba oliéndonos locos, puede ser. O sea, esta pregunta es algo psiquiatra, pero sí, es algo... Sí, totalmente. Hablabas antes de nuestros abuelos, a lo mejor. Mi impresión es que en aquella época, por múltiples razones de los tiempos en los que vivieron, de las circunstancias políticas y de un montón de cosas y económicas, era como si permanentemente vivieran rodeados de frustración, pero tenían la capacidad de enfrentarse a ella sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema. Que también en aquella época se deprimían, también en aquella época se suicidaba gente, o sea, eso es indiscutible, también había violencia en ese tipo. Vamos, estaba el caso. Yo he visto el caso en algún kiosco, en la revista. Casos veo todos los días. Entonces, ahora, hablabas antes de que empezáramos a hablar aquí para el micrófono, del refuerzo positivo. Ahora, esto que tú comentas, ¿no? Tenemos muy poca capacidad para, efectivamente, darnos cuenta de lo bien que vivimos, de lo que tenemos. Y no es cuestión de, por la mañana todos los días, Diosito, Diosito, o Virgencita, Virgencita, gracias por tal. No, pero casi. Y tampoco, yo soy anti-comparaciones, ¿no? Mi vecina pobre tiene un cáncer, qué bien. No. Estás bien porque tienes para comer, tienes trabajo, tienes una familia que tendrá sus problemas y sus conflictos, porque ya faltaría más,
que todos los niños te hubieran salido divinos, estupendos, que todos sacaran sobresaliente y que nadie te tosiera a la hora de cenar. Encima recogieran los cubiertos y fregaran y recogieran en las vajillas, ¿no? Entonces, si tuviéramos esa capacidad para valorar positivamente todo o parte de lo que tenemos, luego nos costaría muchísimo menos cuando no lo tenemos. Y vuelta otra vez al tema de la frustración, no nos frustraríamos tanto, porque al final, yo siempre digo que la vida es una cuestión de balances. Mucha gente es muy del momento a momento, del día a día, ¿no? Entonces, yo tengo pacientes que a veces me dicen: hoy a las 3 de la mañana tuve ansiedad, hoy a las 8 de la mañana me desperté llorando. Digo, vale, sí, que muy bien, pero yo te he visto hace un mes y si me estás contando, hombre, si me mandas un correo electrónico diciéndome cada día, pero es que eso no es terapéutico tampoco. Yo quiero saber, en este mes, ¿cuál es el balance de tu sintomatología respecto a la que traías cuando tal, ¿no? O sea, si de 0 a 10, siendo 0 muy mal y 10 muy bien, tu estado de ánimo estaba en un 2, ¿dónde está ahora? ¿En el 7? Pues ya está. Que hayas tenido días de 2 y días de 9 y días de 6, fantástico. Y si tenemos tiempo y me lo quieres contar, me encanta escucharte. Pero al final lo que nos importa es que estabas en un 2 y ahora estás en un 7. Que tu nivel de ansiedad, siendo 10 el máximo y 0 el mínimo, estaba en un 8 y ahora está en un 2. Pues claro que has tenido días de ansiedad de 7. Es que los tengo yo también. Claro, es que eso me lleva a una pregunta que es que tenemos miedo al sufrimiento. Mucho miedo al sufrimiento. Entonces eso nos lleva a que un día tienes eso y ya es catástrofe. Cuando no evaluamos que igual de 365, 5, pero como sí es verdad que es muy positivo que se hable de salud mental, por supuesto, y que esté a la orden del día, pero también puede esto fomentar que el paciente tenga más miedo al sufrimiento. O sea, que enseguida le queramos poner nombre a un mero día triste, o que un día lo dejamos con el novio, o que un día se murió la abuela. O sea, cosas que antes eran parte del cotidiano, un duelo, sea del carácter que sea, a querer medicalizarlo. Correcto. Ahí vuelvo otra vez un poco a algo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que psiquiatrizamos demasiado ahora todo. Hablo de psiquiatrizado en el sentido de psiquiatra médico que con una probabilidad muy alta, si vas a su consulta vas a salir con una pastilla, porque si no, para eso que nosotros también hacemos psicoterapia, pero bueno, digamos que nosotros más somos médicos, evidentemente, y el psicólogo es el que te va a dar una serie de tácticas o técnicas para que tú, que tienes recursos, porque la mayor parte de la gente los tiene, hay gente que no, que tiene muy, muy pocos o 0 recursos, pero la mayor parte de la población los tiene. El problema es que no los maneja bien. Entonces, hablamos de recursos mentales. Recursos emocionales. Sí, mentales. Sí, no hablo de material. Sí. No. Que materiales también, porque luego hay gente que en lo material está tan mal que también dices, pero ¿cómo no va a deprimirse? ¿O cómo no va a estar llorando todo el día si para llevar la comida a sus hijos tiene que hacer serios esfuerzos? No, hablo de recursos emocionales, de recursos mentales, que si los manejas bien, si los aprendes a manejar bien, te va a ayudar muchísimo mejor a afrontar todo el tipo de problemas que la vida te presenta. Que luego hay un momento, y volvemos también atrás, en que ni siquiera el psicólogo es capaz de luchar contra el sufrimiento que te ha generado eso, pues vale, ponemos una medicación, claro que sí, y te va a ayudar seguro, porque ahí hay una alteración química, que no es que los abrazos te vayan a curar, pero los abrazos ayudan. El tener a alguien que te aprecia, que te quiere, el tener amigos, el tener una familia en la que hay un núcleo que da seguridad. El tener seguridad es fundamental. Si tú tienes una familia en la que hablabas antes de la calma es uno de mis temas fetiches. Cuando hay calma en un núcleo, en una familia, en un grupo de amigos o en un trabajo, va a haber pocos problemas. Porque si surge el conflicto, es más fácil solucionarlo. No, y además la transmisión de la calma, o sea, en eso yo no sé si son las vibraciones, llámalo X, pero es verdad, mira, hace unos años recuerdo en Discovery Channel una imagen que me impactó muchísimo, eran unos niños con su madre al otro lado de una cristalera y con una serpiente. Serpiente obviamente que no debe picar nada por el estilo, pero un bebé muy pequeño, debía de tener menos de 2 años.
una madre tranquila al otro lado del espejo y una madre intranquila al otro lado del espejo, sin decirle absolutamente nada. El niño lloraba o el niño no lloraba. Era una cosa alucinante, Claro. Era tal cual, o sea, era... Porque eso afecta mucho, o sea, la calma que tú tengas alrededor también afecta. Ujú. Por eso lo de la pregunta de Sí, antes sí, de sí. los niños, porque al final si viven en ambientes estresados, Ujú. los niños, aunque no sepan por qué, viven estresados, ¿no? Estamos continuamente como en alerta a ver Todo. de dónde nos va a salir. Otra cosa, igual que lo de la cabeza dando vueltas como la lavadora, lo del estado de tensión o de alerta permanente. O sea, es otro asunto que ahora nos ocupa muchísimo, ¿no? Vives constantemente pensando por dónde va a venir la siguiente. Exacto. Porque es como, tengo problemas y no me van a parar de venir problemas. Y si no, pues o me los busco yo o no sabemos cómo. Y ese estado de tensión, de alerta, es difícil de manejar también, ¿eh? Muy difícil a veces. Ahora que sabemos toda esta problemática con la que más que menos nos encontramos a diario, Ujú. ¿cómo podemos ejercitarnos para evitar esto? O sea, el paraguas contra esa lluvia que ahora mismo está cayendo de forma torrencial, pero esa lluvia de estrés, estar en alerta, la centrifugadora, o sea, ¿hay algo que esté en nuestras manos para prevenir más allá de curar? Te lo digo en 3 palabras, como decía Jesulín, busca la calma. Busca la calma. ¿Cuál es el problema? Que la calma está muy cara últimamente, muy cara, es muy difícil de encontrar. Muy difícil. Y te digo, igual que estoy diciendo que es muy difícil de encontrar, te digo que hay personas que la tienen innata. Volvemos otra vez, la química. Hay personas que dices, Dios mío, es la calma personificada. Y no es patológico, ¿eh? Porque luego hay quien opina que esas personas demasiado calmadas, demasiado tranquilas, tampoco son... Iba a decir normales, y no, la palabra normal, el término normalidad no me convence. Creo que es como el de felicidad, son términos muy, muy complejos de definir. A mí que me den una persona calmada, una persona inquieta, nerviosa, agitada, tensa, la persona calmada también puede llegar a sufrir, porque también en su vida ocurren cosas tal, pero las aborda de una forma completamente diferente. Entonces, bueno, ya yendo a temas más prácticos, más reales, insisto, la calma no se vende en el supermercado, pero sí la puedes encontrar en muchísimas cosas. Buscar el estímulo positivo, pero no el sobreestímulo. No, bueno, sí, a las 8 voy a clase de equitación, a las 10 voy a atletismo, a las 12 voy a clase de danza, a pintura. Es importante hacer cosas, tener actividad. Hay mucha gente que le cuesta infinito. Otra cosa que yo digo en la consulta bastante, porque claro, la gente me dice, yo vengo a que me des, aparte de la pastilla, vengo a que me des consejos para lo que tú me estás preguntando, ¿no? Y digo, vale, yo te los doy, pero ¿que no te puedo apuntar a clase de pintura? Claro. O de inglés. No, y sobre todo el dedicarse tiempo. Esto yo creo que es como la nutrición o la salud financiera. Son muchos pocos. O sea, no es cuando de repente coges de Correcto. 12 kilos comer sandía. O cuando estás en las últimas a fin de mes, de repente el siguiente mes ahorrar todo el sueldo. No, es una cuestión de muchos poquitinos. Eso. Y que cuando estés mal ya, o sea, no llegas a estar mal porque haces muchos poquitinos. Y si llegas a estar un pelín mal, pues coges 2 kilos el fin de semana o un mes te pasaste, puedes volver fácilmente al redil. Siempre y cuando, como digo, y ya que estoy delante de un psiquiatra, hablando de gente sin patologías. O sea, lo que sería un caso, no sé si se puede decir, una persona sin patologías. Vamos a dejarlo así más allá de normal, que como decías, es un término complejo. Pero sí es verdad que... Con patología, con falta de salud. Porque muchas veces Exacto. estamos todo el día hablando de enfermedad mental. Bueno, hace poco, un paciente, no voy a decir por qué le tenía delante, pero bueno, tenía una patología bastante seria, y se enfadó conmigo porque, bueno, justo en la mesa donde le estaba viendo había un papel del hospital, no mío, no escrito, estaba escrito impreso del ordenador, y es decir, cuando tú llegas a urgencias, pues te ponen enfermedad ginecológica, enfermedad traumatológica o enfermedad mental. Y es que se enfadó conmigo, dice, ¿por qué pone enfermedad mental? Y yo, ¿y qué has venido? ¿Estás embarazado? O... pues te enfadó porque ponía enfermedad mental. Entonces, que son cosas muy complicadas. Sí. Pero volviendo que hablamos mucho los dos y entonces nos vamos por las ramas, temas para cuidar la salud mental. Insisto, buscar la calma. Estímulos positivos, no sobreestímulos. Socializar es importantísimo. Está muy bien estar solo. Otra cosa que yo, como llevo tantos años
es que te sorprendería. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo de esto, ¿no? Porque, es decir, en 30 años yo estoy trabajando en la unidad de hospitalización en el hospital, donde pasan los casos más graves. Las patologías que yo veía hace 30 años no tienen nada que ver con las que vemos ahora. Nada. Han cambiado muchísimo, pero muchísimo. O sea, no solo los síntomas, los diagnósticos. ¿Y esto a qué se debe? Yo digo que la culpa es de los cereales de los que tomaban de niños. Se lo digo, yo intento muchas veces poner un poco de humor en el drama que es esto, y la mayor parte de la gente lo agradece mucho. Hay gente que no, que le parece mal, que dice, ¿tú por qué te estás riendo? Y yo, no, ¿por qué te ríes de mí? No, que no me estoy riendo. Yo estoy intentando sacarte una sonrisa dentro del sufrimiento que tienes, y si lo entiendes bien, pues te va a ayudar bastante. Y la gente en el fondo lo agradece. Entonces, digo, pero a vosotros, ¿qué cereales os dieron cuando erais pequeños? Porque esta patología que vemos ahora, hace 30 años se veía, pero había un caso cada 20 y ahora es 10 casos cada 20. Los trastornos de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, que seguramente te suena. No sé lo que es la sintomatología. Son personas emocionalmente muy inestables, muy impulsivas, con cero tolerancia a la frustración. Son muchos, o sea, tiene una serie de un espectro de síntomas muy importante. Bastantes personas. Hay un espectro de síntomas importante, pero que no tienes que tenerlos todos para que se te diagnostiquen, ¿no? Porque es una patología que a mí me encanta, me apasiona, y que ya te digo que últimamente, o sea, yo de repente me veo enfrente con una persona de 40 años que lleva años a tratamiento y le digo, pero a ti nadie te ha dicho que tienes esto, y me dice, no. Y digo, pues odio que la gente vaya a Google a buscar, según sus síntomas, la patología que tiene. Pero en este caso se lo digo. Cuando salgas hoy y vayas a casa, vete y busca trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, que es una forma actual de llamar, ¿no? Antiguamente era TLP, trastorno límite de la personalidad, y ahora hablamos más de trastorno de inestabilidad emocional. Y a la consulta siguiente te dicen, Graciano, es que habla de mí. Eso, inestabilidad emocional. Cambian de humor porque pasa una mosca, pero de la mañana a la tarde, que mucha gente lo confunde con la bipolaridad. ¿Seré bipolar? No, no eres bipolar. La bipolaridad es una patología muchísimo más grave, no es una forma de ser, porque el trastorno de personalidad límite es una forma de ser patológica, que se distancia mucho. Volvemos otra vez a la palabrita normalidad, que es que yo me alejo mucho. No, te alejas mucho de una línea media que viene determinada por los rasgos de personalidad de millones de personas, y entonces alguien decidió que esa línea media es la normalidad. Pero olvídate, que no nadie está en esa, nadie, ni yo, sí, ni tú, nadie está, exactamente. Entonces, ya te digo, hay un espectro de síntomas, y para diagnosticarte no tienes que tenerlos todos. Pero, pues, insisto, inestabilidad emocional, cambios de humor, impulsividad, quiero esto ya, lo quiero ya, ideas suicidas, incluso gestos suicidas, consumo de tóxicos también. Otro tema muy, muy importante siempre fue el consumo de alcohol, drogas, siempre ha estado ahí asociado a la patología mental. Es verdad que cuando yo empezaba a trabajar en los 90, y sobre todo en la cuenca minera, era una cosa terrible, pero sigue pasando. La gente sigue consumiendo cocaína, sobre todo cocaína ahora, el cannabis está a la orden del día, y lo ves en un porcentaje muy alto de pacientes, especialmente jóvenes, que ves ahora, y eso agrava todo muchísimo. Tú puedes tener un trastorno X, el que sea, pero si encima le añades que bebes o que consumes cocaína tal, es que además abres un melón, por decirlo de forma coloquial, que es el tema del suicidio. Durante muchos años se decía, pues por código ontológico no se habla del suicidio porque hace efecto llamada. Hoy en día creo que ya se puede hablar, y vosotros los psiquiatras decís que se hable del suicidio abiertamente, porque es además fácil no, es importante que la gente sepa reconocerlo en terceros también, y el suicidio en Asturias es un tema que a mí personalmente me llama la atención las cifras. No hace mucho presentaron un estudio que hablaba de la marginación rural, del consumo de drogas, que en Asturias es bastante elevado como Galicia, la población muy envejecida, pero sí es verdad que hay un fenómeno que hablábamos fuera de micro, que es el de la gente joven. ¿Hay alguna correlación entre este aumento de
del suicidio juvenil, porque ya es la primera causa de muerte, ¿no? Uh-huh. Pues, impacta. Sí. A ver, es un tema duro, difícil y en el que podemos estar discutiendo muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías respecto a ¿se debe hablar, no se debe hablar? Hemos pasado de no hablar nada, tema tabú, o sea, si alguien en tu familia se suicidaba, no se decía, y ahora yo creo que nos estamos pasando un poco también, porque estamos no normalizándolo, pero llega un momento en que ya estamos viendo gente que habla de me quiero suicidar como recurso casi, ¿no? Pues a veces para demandar más atención, evidentemente cuando yo les digo siempre, cuando tú tengas esa... Porque muchas veces hay que también diferenciar entre la persona que sufre tanto que se quiere morir y aquella persona que de repente empieza a pensar en el suicidio de forma obsesiva, cuando realmente no quiere morirse. Porque, de verdad, nosotros vemos en urgencias intentos de suicidio, sobre todo autointoxicaciones medicamentosas, que es lo más frecuente, o sea, la ingesta de una sobredosis de fármacos con el fin de buscar la muerte, todos los días. Prácticamente llegamos a trabajar y nos llaman de urgencias. Oye, tenéis una persona que está aquí desde anoche y tal, porque cuando se intoxican, lo mismo con alcohol, no les valoramos en el momento. O sea, de ahí lo que te comentaba antes del tema de los tóxicos, de la droga, del alcohol. Si alguien te llega a urgencias intoxicado, valorarle en ese momento es un error. Claro. Porque tú le dejas que se le pase la intoxicación 12 horas, tal, y vas a valorarle. Si la has visto en los dos momentos, no tiene nada que ver. O sea, a lo mejor a las 12 de la noche te decía que se quería morir porque su vida es un asco, y a las 10 de la mañana, ya serena, ha pasado la noche allí, atendido, tal, no sé qué. En un porcentaje muy alto ve las cosas de otra forma diferente. Un porcentaje muy alto se arrepiente de lo que ha hecho. Hay porcentajes que no, con lo cual la mayor parte de esas situaciones y decides ingresar porque, bueno, evidentemente el riesgo es muy alto y tú no puedes tal. Y directamente hay gente que te dice, no, es que yo nada más que salga de aquí lo voy a intentar porque lo tengo clarísimo. Pero a mí lo que me parece terrible es algunos casos que sí de alguna forma se podrían haber evitado y no se ha conseguido, pues porque no se consiguió en su momento llevarles al especialista pertinente o sobre todo por ocultación. Es decir, muchas veces lo hemos oído, muchas veces no teníamos ni idea de que estaba mal. Es que tú llegas a casa y te lo encuentras colgado de la lámpara de la habitación y dices, pero, ¿y esto? Pues algo pasaba, claro. Esa persona sufría. Yo es una cosa que le pregunto muchas veces al paciente, y en mi casa lo digo también, y vosotros si me veis un día patinar me lo decís, por favor, porque quiero decirte, es muy importante. Es decir, el primero que te encuentras mal eres tú, pero cuando ya empieza a notarse para afuera, preocúpate. Entonces, les digo siempre, joder, escuchad a los que tenéis al lado. Porque tú crees que es normal lo que te está pasando, pero tu madre, tu novia, tu hijo te está diciendo, papá, fulanito, se te ve triste, se te ve muy triste. Y algo hay que hacer, ¿no? Pero hay otros casos en los que la persona que lo consuma no había dicho nada. Y yo estoy convencido de que es porque tenía un sufrimiento interior brutal, porque uno no se decide morir así porque sí, porque se levanta por la mañana y dice hoy me quiero morir, es porque lleva tiempo sufriendo lo indecible. ¿Por qué? Ya no está para contárnoslo, pero sí sabes que hay múltiples motivos por lo que la gente joven sufre, pero bueno, ya son cosas más personales, más íntimas y bueno, pues... Y aquí también un porcentaje, entiendo que también puede ser fruto del consumo de drogas, que nos puede afectar a nuestra fisiología o fisionomía cerebral. De estos casos que te hablaba, que nosotros vemos en urgencias, un porcentaje importante no solo se han tomado las pastillas, han bebido alcohol, han consumido otras drogas. A ver, también que hay gente que se toma las pastillas y las mezcla con alcohol para que les haga más efecto, sí, pero un porcentaje importante de casos no se toman ese, no, pues a lo mejor habían salido, habían bebido y cuando llegaron a casa
Pero mi vida es mi vida es una mierda, me tomo las pastillas y claro, la mezcla es explosiva. Claro, es que también el consumo de ciertas drogas de síntesis en la gente joven, que en ocasiones, claro, la juventud lleva a la rebeldía y al pensar que no tienen efectos secundarios, pero que el consumo durante muchos años de cannabis, que como decías, está a la orden del día y cada vez se está normalizando más. O sea, no se le tiene miedo a los efectos secundarios. Es acumulativo ese consumo y puede dar pie a patologías en adultos. Mira, esto es un tema que, fíjate, ahora yo creo que os estoy un poco desconectado, o ya no se habla tanto como se hablaba durante mucho tiempo. Nosotros en congresos, reuniones y tal, discutíamos esto. Evidentemente, gracias a Dios que discutimos, porque los libros ponen una cosa, pero luego la vida real, el trabajo real te demuestra que, claro, el libro te habla de un tipo de depresión o de una depresión y te dice, sí, tristeza, apatía, desgana, pum, 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 llanto, no, insomnio, no sé qué. Pero yo, que he visto miles de pacientes, porque son miles, no es una exageración, y que no he visto dos iguales en la vida. O sea, la depresión es una, pero no hay dos depresiones iguales. Te decía, la discusión que nosotros teníamos era si el origen de la esquizofrenia, o de muchos casos de esquizofrenia, no el origen de la esquizofrenia, sino el origen de muchos casos de esquizofrenia era el consumo de cannabis, especialmente de cannabis, de otras drogas también. Te hablo de hace ya bastantes años, porque ahora mismo vemos menos. Y no nos poníamos de acuerdo, porque había casos claramente en los que no se había consumido nada y en el momento en que se empieza a consumir, poco tiempo después empieza el desarrollo de la enfermedad. Y hay otros casos que hacen una esquizofrenia y no han consumido una droga en su vida. Y luego hay otros casos que más o menos preveías que iba a pasar o que podía pasar, pero que la droga lo que hizo fue explotarlo un año antes. Claro. Porque desde luego, si ya tienes la enfermedad, la probabilidad de que la droga te haga tener una descompensación, una recaída, es altísima. Altísima. O sea, el alcohol, las drogas... Y por Dios, sé que yo no soy un santo, que no puedes... No, yo soy defensor del vermú de los domingos y de los jueves, sí puede ser, pero eso no quiere decir que el alcohol y los tóxicos y otro tipo de tóxicos no sean absolutamente enemigos de nuestro perniciosos para el sistema nervioso. Sí, además en el caso de las sustancias tóxicas, algunas no las tenemos normalizadas, pero el alcohol está tan normalizado en sociedad que es muy complejo. Pero bueno, esto daría para otro podcast que te invitaremos a otro episodio, porque verdaderamente el tema da para muchísimo. Queremos agradecerte por poner luz a esta temática que, como decíamos, durante tanto tiempo estuvo en la oscuridad y que hoy en día, pues gracias a profesionales como tú, conocemos, y con el conocimiento mejora nuestra calidad de vida. Y lo dicho, queda la invitación en el aire para poder seguir hablando de este tema. Pues muchísimas gracias. Espero efectivamente que hayamos puesto un pequeño rayito de luz aquí en el tema, que haya resultado entretenido. Y te aseguro que saldré de aquí dentro de un rato y diré, ay, que no conté aquello, que no dije aquello. Pero bueno, lo dicho, lo dejamos para otra. Es un tema tan profundo, porque es una introducción a la psiquiatría, porque al igual que psicología se hace más contenido, la psiquiatría todavía se le tiene un respeto, ¿no? Muchísimo. Todavía es, Lo que hablamos de la locura, o sea, exacto. Mucha gente en 2024 sigue pensando que ir al psiquiatra es estar loco. Y de verdad, si fuéramos capaces de quitarnos ese concepto de locura, ¿no? Que incluso yo mismo puedo utilizarlo a veces de forma como una broma, ¿no? Hay gente que se lo toma muy mal, pero es decir, tengo la cabeza loca o no sé. Pero bueno, hay que ser cuidadosos y en estos tiempos además hay que ser cuidadosos con ese tema, pero da para mucho, así que... Da para muchísimo. Y lo que decíamos, con que los oyentes se queden con que ir al psiquiatra no es sinónimo de que nos vayan a atar con una camisa de fuerza, y que es fundamental, y esto es uno de los objetivos de Queremos Ayudarte, que es saber pedir ayuda. En el momento en el que necesitemos o veamos que alguna cosa no va ¿algo no funciona? Como normalmente, utilizando la palabra mal, pero como normalmente estamos, es antes del cierre. Sí que me gustaría dejarte ahí para esos oyentes que se hayan sentido llamados en causa, qué sintomatología o qué nos puede hacer
entender que tenemos que ir a un especialista, como podría ser tu caso? A ver, como acabo de decir, fundamentalmente, algo en mí está empezando a funcionar de forma diferente. Mi estado de ánimo no es el de antes, tanto para arriba como para abajo. Quiero decir, no siempre hay que tener tristeza. A veces hay unos estados de ánimo que te llevan a la euforia que tampoco son nada equilibrados. Muchos cambios de humor, la ansiedad, esa sensación de nerviosismo, de angustia. Ya no te digo cuando, como decíamos antes, mi cabeza da muchas vueltas, hasta la mía da vueltas, ¿cómo no las va a dar? Pero claro, cuando es ese momento en el que dices, joder, o para, o creo. Hay personas que tienen miedo a volverse locas porque su cabeza no les deja tranquilos. Ya no te digo síntomas, pues de patologías muy graves, síntomas físicos. Te comentaba antes, que es decirte, la ansiedad puede provocarte a veces los síntomas físicos más extraños que te puedas imaginar. Ya no hablo de síntomas muy comunes como la taquicardia, las palpitaciones, la sudoración, el temblor, el dolor de cabeza, las ceras tensionales, o sea, esa especie de cinta que se te pone ahí en la frente, las contracturas. ¿Cuántos pacientes vienen del fisio porque el fisio le dice, es que, vamos, o te dan algo para relajar esta musculatura, o yo puedo aquí hacerte, pero son cosas que tu funcionamiento emocional, tu funcionamiento vital va haciendo que no estén como estaban, que tú no puedes manejar por ti solo y que te hacen sentir mal. Eso está claro. Y luego otra, es decir, evidentemente, hombre, si te vas a una consulta privada, pues evidentemente tú decides, ¿no? Pero lo primero, cuando uno se encuentra mal de lo que sea, porque al final hay que dejar claro, hablemos de enfermedad, hablemos de falta de salud. Si falta la salud mental, falta algo muy importante, pero que no deja de ser un problema de salud, como que te falte, como que te funcione mal el corazón o que te funcione mal el estómago. Algo no funciona bien, hace que tú te encuentres mal, y ¿tú qué tienes que hacer? Ir a alguien que sepa de medicina. Te vas al médico de cabecera, le dices lo que te pasa y el médico discernirá. Pues yo creo que esto, para solucionártelo yo, puedo echarte una mano yo, o necesitas un especialista, yo te voy a dar un volante, te vas a un centro de salud mental, o si es muy grave o muy urgente, te da un volante para ir a urgencias del hospital y ya está. Y si te ve el especialista de turno y decide, tranquilo, que esto no es grave, pues ya está, no ha pasado nada, no vas a tener menos años de vida, ni vas a estar acomplejado el sábado porque, joder, me veo un psiquiatra el viernes, vaya vergüenza, que no pasa nada. A mí me gustaría, cuando me encuentro mal de algo, ir al médico y que me dijera, nada, tranquilo, que no es nada, pues yo que sé, algo que te ha sentado mal en la comida y listo, ¿no? Se trata de no perder cosas, sino ganar cosas. Si vas y te dicen, esto, la mano y la mesa, esto es no es patológico, pues ya está. Pero ante la duda, acudir a un especialista. Siempre. Para que no nos den sustos luego. Exacto. Pues muchísimas gracias, Graciano. Y lo dicho, queda encima de la mesa esa invitación para seguir dando luz a esta temática tan interesante, a la par que curiosa y maravillosa que es la cabeza del ser humano, que nunca acabaremos de descubrir del todo. Apasionante. Vamos, ni yo con todo lo que llevo la he pillado del todo en algunos puntos. Pero estamos en ello, seguimos aprendiendo. Aprendo todos los días. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu placer. conocimiento. Este episodio ha sido posible gracias a Ricola. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.